anterior. A ver. ¿Te acordás? Sí, claro, cómo no me voy a acordar. Lo que yo decía es una política intermedia. El contrabando existió siempre en este país y va a seguir existiendo. Eso es una realidad. Tenemos cientos de kilómetros de frontera terrestre que ¿Hay consenso en qué es contrabando? ¿O cuál es el contrabando que perjudica? ¿O me vas a decir no todo suma? No, a ver. ¿Qué es contrabando? ¿Cuál es el contrabando que pone en jaque la estabilidad económica de los negocios de este lado de la frontera? Pero todo el contrabando perjudica. Perjudica la gota de agua, perjudica el que cruza en forma ilegal 4 camiones con productos. No, pero pará, porque vos contabas, Pepe, sin dar nombre ni nada, ¿no? Pero un episodio en el medio, perdón, que te habían escrito un mensaje reclamándote por no sé qué cosa que... Sí, el hecho de cruzar Argentina y hacer un tratamiento de salud, que eso también era contrabando. Cuando en realidad yo creo que, bueno, eso obedece a una necesidad de encontrar un lugar más barato donde obtener un beneficio personal, porque yo qué sé, que te vayas a comprar un par de lentes del otro lado de la frontera no significa que ese par de lentes vos lo vendas, es para uso personal. Parece que hay que establecer la diferencia. Sí. Yo sé que ese goteo también implica... indudablemente, pero contra eso, ¿qué vas a hacer? Es muy difícil. Pasa que, a ver, Pablo. ¿Cuál es el tema que nosotros tenemos acá? Hay determinados delitos de contrabando y personas que se dedican a esto que se han dedicado toda la vida. Sí, sí. ¿Ah? Y eso es una realidad y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Que se ha combatido, sí, se combate, pero sigue existiendo. El problema que tenemos, y vuelvo, es que si no tenemos una política intermedia, yo no digo el 0 kilo porque el quilero vive de ello. El quilero o el que va a comprar esa garrafa, la trae y la vende, una garrafa, vive de ello y ha vivido toda la vida. Y es una forma de vivir en la frontera donde los salarios son muy bajos. Yo sé la realidad. ¿Una garrafa? Es una garrafa. En Brasil vale más barato que el gas acá. ¿Ah? Pero rellenarla. La compra con garrafa brasileña, la trae todo completo. La película el servicio completo. El baño del Papa mostraba los kileros con las garrafas en la moto, ¿no? Pero eso ha existido siempre y es parte de la economía de los departamentos de frontera que mueve su economía también. Ahora bien, eso es una cosa. Otra cosa bien diferente es la persona que cruza constantemente y vive, no sé, en Fraiventos, en Salto, en lo que sea, y hace el surtido mensual que le implica de repente un gasto de, no sé, 15.000 pesos, 20.000 pesos que se ahorra y aparte llena el tanque y todo lo demás. Y todo eso no lo vierte y no lo hace por necesidad, lo hace porque le sale más barato y le repercute un ahorro. No es porque tiene hambre y no puede comer. ¿Y qué vas a hacer? ¿La frontera, la muralla china? No es la muralla china, pero es hacer una política de contrabando que no es la que tenemos y tampoco es 0 kilo, pero que permita el quilero, porque eso tiene que existir, porque lamentablemente vivimos en un país que es pobre y los departamentos de frontera son más pobres todavía, lamentablemente, y viven de eso. Pero si no nos ponemos las pilas con esto, por más medidas que ponga el IMESI el 40, la tarjeta Broad para la farmacia y todo lo demás, no va a ayudar absolutamente en nada, porque esto es una curita para los comerciantes. Y como esto va a seguir existiendo durante un tiempo prolongado, estas medidas el Estado no las va a poder mantener, porque es una resignación fiscal que tiene el Estado. Por lo cual, o hacemos algo de verdad o no hacemos absolutamente nada. De verdad. Una política aduanera que diga, señor, usted puede pasar 4 kilos por día. Yo creo que igual... 5 kilos por día. Pero, a ver, yo creo controlar. Hay cosas que vos no... Yo creo que estamos metiendo capaz que todo en una bolsa. Hoy Pepe decía quienes habían ido a Buenos Aires. Yo, por ejemplo, no viajo a Buenos Aires puntualmente porque tengo una diferencia cambiaria, porque en realidad es un lugar que me gusta ir y no a irte a traer cosas, digo, ¿no? Pero, y mucho menos cuando vas un fin de semana. Pero no, yo ¿por qué lo saco esto? Porque, a ver, convengamos que también esas personas que se van a un fin de semana, ponele, ¿no? Ahora, yo qué sé, en el invierno, la gente que se va a un fin de semana. Y capaz que alguna cosita se compra, pero tiene un marco normativo que quien permanece más de 24 horas, creo que puede traer o puede comprar, como cualquier turista, pero ¿no? Yo no estoy hablando de eso. Pero en lo que vos decías, el cuentagotas, en realidad también esa gente que viaja por un paseo va a traerse pero cosas. Acá estamos, pero yo creo que al que hay que realmente apuntar, y ese sí, no es el que trae los 3 kilos para su familia, los 5 kilos, la garrafa, lo que sea, es el que todos sabemos que trae camiones y abastece ferias y abastece un montón, que ese es contrabando. ¿No están identificados acaso de eso? Bueno, pero si vas a atacar a alguien... se le permite pero eso pasa en el país de la maravilla. Que hoy además es mucho más... Sí, existió siempre, pero hoy es mucho más redituable.
Siempre existió El problema eso. es que hoy, Yo no estoy hablando... hoy la diferencia es tan grande que lo que gana es Eso fortuna. eso existió siempre. Y esas personas que ingresan contrabando en grandes cantidades y después se venden en alguna feria vecinal o en algún otro lugar, esa gente continúa comprando esos productos. A eso es lo que voy. Ahora... Ese no necesita ni cruzar. No, el gran problema que hay aquí, ¿qué es lo que nos desfasó la balanza? No es los 80.000, eso también, los 80.000 uruguayos que cruzaron y que fueron a un teatro, a una cena o lo que sea. Por eso no lo podemos prohibir, porque aparte no trae 54 bolsos de mercadería. Exacto. El que trae gran contrabando se lo ataca, pero pasa siempre y pasó siempre. No sé por qué. Hay que enfocarse si es corrupción, problemas de aduana. Yo te puedo decir que el problema es el que cruza, va y viene. Alguien dice por acá, no inventen más. El costo de vida subió 3 veces más desde que asumió este gobierno. El contrabando siempre existió. El contrabando siempre existió y el costo de vida no subió 3 veces más. No. Está mal informado. A ver, Uruguay resulta caro porque tenemos impuestos caros, impuestos que son caros, entonces todo se llega caro a la persona. A ver, Uruguay tiene una carga tributaria, cualquier empresa que es tan pesada que el producto llega a la gente caro y eso es lo que nos cuesta. Y cuando vos tenés una economía como la Argentina, obviamente lo es atractivo. Ahora, con lo que vos decís, Pablo, vos te estás olvidando un detalle. La frontera uruguaya es sumamente permeable. Entonces, vos no pasás solo por los puestos tradicionales de frontera donde hay aduanas. Claro, pensé que el gran contrabando ingresa por la aduana. No, la verdad que pero una si lo controlo, si por lo menos controlo eso... Pasa por una muralla china. Pero no es la aduana. Si controlo las aduanas un poco más... Pero no pasa por las aduanas. Está claro que no pasa por ahí. No pasan por las aduanas, pasan por los caminos vecinales, porque con la nafta tan barata no les cuesta mucho hacer 50 kilómetros más. Eso no sé. Mirá que es así. Eso no sé. Yo veo la televisión... ¿El famoso Baga Shopping? Bueno, el Baga Shopping es otro tema, que no es de ahora. El Baga Shopping viene de larga data. Y sí, y hay Baga Shopping en Salto, y hay Baga Shopping en Paysandú, y bueno, y los que viven en Chuy, todos saben que cobran, si trabajan del lado uruguayo, compran del lado brasilero, porque es una calle que los separa. Sí. Hay cosas que son imposibles. El Baga Shopping continúa funcionando con menor cantidad de mercadería, pero continúa funcionando. Y es increíble que un shopping acá en el Uruguay venda productos de contrabando. A ver, pero ¿en qué cabeza cabe? Y está... ¿Ustedes se acuerdan cuando Licidini tuvo un tema bárbaro con el tema... Licidini era el nombre que hoy en la tanda me quería acordar. Durante el gobierno de director de aduanas, que era como un cowboy, ¿se acuerdan? Y cuando se lanzó a la cancha. Y cuando se metió a atacar de lleno el tema del contrabando, terminó preso. ¿Pero vos te acordás cuándo fue? Sí, claro que me acuerdo. ¿Y te acordás qué camión fue el que paró? Bueno. Ay, no me acuerdo. Pero a lo que voy... ¿Qué contás? Recordame. Se dijo en aquel momento, y yo repito lo que se dijo en aquel momento, que el camión que había parado era del que entonces era suegro de la esposa del vicepresidente de la época. Eso fue lo que dicen que pasó. No sé, Pepe, si vos tenés el mismo recuerdo. No, de ese puntualmente no me acuerdo. Sí recuerdo perfectamente a Licidini yendo a declarar a la comisión parlamentaria y mientras estaba sentado, una persona del Parlamento que trabajaba ahí en el Parlamento cargaba cartones de cigarrillo dentro de su saco y un portafolio que los repartía adentro del Parlamento con una libretita donde anotaba perfumes, cigarrillos, botellas de whisky dentro del propio Parlamento. Y eso fue un caso sumamente conocido. Inclusive la persona tuvo pero entonces es a lo que voy desde el principio. Tenemos en nuestro ADN el contrabando. La cultura de él. Claro, es lo que dije al principio. En nuestro ADN, si en el Parlamento Nacional sucedían estos hechos, que yo no puedo decir que sigan sucediendo, pero digo, yo me recuerdo ese episodio, si un director de aduanas, cuando intentó atacar frontalmente el contrabando, terminó preso, por otros temas, pero se verá, cuando un shopping en nuestro territorio funciona con mercadería de contrabando y es aceptado... Lo tenemos en el ADN. Si no tomamos determinadas medidas que por lo menos paleen la situación de alguna forma, y no digo cuando cruzás con una camioneta y por un camino vecinal y traes un montón de cajas para vender, digo por lo menos un control más estricto en las fronteras, que es lo que vemos en los informativos, cuando hay colas y colas y colas de vehículos que entran y salen con las valijas que explotan de cosas y los tanques llenos de nafta a Argentina. Eso por lo menos estoy seguro que si eso se controla un poco más efecto que estas medidas que tenemos hoy, eso va a ser más efectivo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, que es el caso que vi, en Colonia, el control se hace a todos. Y la cantidad de valijas que vi abrir,
O sea, que no es que hay falta de control de ese de cuentagotas que vos decís, no hay. Y es la gente que normalmente pasea, ¿no? O sea, ni siquiera es la que pasa en su vehículo, ¿no? Es la gente que pasea. Por lo tanto, el control... En Colonia no hay problema, Bueno, Valeria. yo te digo que el control aduanero para mí no es el problema. ¿No estamos hablando de Colonia? Y algo que quería mencionar, no, vos, porque hoy hablaste de los 80.000 uruguayos y no sé qué historia. Sí, bueno, sí, dentro de esos 80.000 uruguayos también están los que van por Colonia. Pero sí, eso es, pero los 80.000 uruguayos yo jamás me referí a este problema que tenemos. Los 80.000 uruguayos que van a cenar a un teatro, se compran, yo qué sé, 2 camisas y gastan algún peso por allí en la vuelta, van a seguir diciendo y no tenés cómo prohibirles que salgan del país. Y no, porque además después vos tenés que esperar la recíproca. Y el argentino que viene acá también se tiene que comprar una camisa. ¿Y durante cuántos años fue la inversa? Que el argentino venía para acá y en realidad ¿cuántos años le convenía al argentino? Ese no es el problema. El problema es el que yo quería leer un mensaje que es bien cortito que me llegó de un muchacho que vive en Salto que, hablando de las medidas que aplicó el gobierno, que decía que tienen más de 22.000 desocupados y 6.000 personas cobrando entre 400 y 500 pesos por día. Que los afrales no cobran por grow, entonces no les va a llegar las medidas que planteaba el gobierno y que la preocupación que ven es que no se está tocando ningún producto de la canasta alimenticia. O sea, no se está fijando una rebaja de los productos de la canasta alimenticia. Y el gran contrabando genera que a esa gente le lleguen los productos más bajos. Y que el cruce diario, a diferencia de lo que estábamos planteando nosotros, no lo hacen los pobres, sino los que tienen un nivel medio de la economía. Es lo que estoy hablando. Viajar. ¿Sí? Ahí es donde tenés que atacar. Y una cortita y termino. Pero entonces, ¿qué le pones? ¿0 kilos o 5 kilos al auto? No, pero es que yo decía 3, no, 4... alguien por acá lo plantea. Lo planteé el que yo. un auto que no puede traérselo lleno de cosas. Lo planteé yo, una política de 3, 4, 5 kilos. Listo. Porque ahí es donde... ¿Y cuánto personal para controlar? Bueno, pero por las colas. Yo no soy el director de aduana, apenas soy abogado. Pero me imagino que debe haber algún cráneo en la Dirección Nacional de Aduanas que pueda elaborar esta idea, no debe ser tan complicado. Está bien, esa puede ser una alternativa, pero ¿por qué no estamos planteando acá una lucha frontal contra el gran contrabando? Ese que reparten todas las ferias, por ejemplo, café. No van todos los feriantes a comprar café a Argentina. Decirlo, pero no se puede atacar. Bueno, si la Cámara de Industrias, la gremial de los empresarios, te dice que el 40% de sus ventas proviene del contrabando, o sea, no lo que venden ellos, sino que están abasteciendo con el contrabando lo que ellos venderían en ese 40%. Sí. Si te están diciendo eso, está clarísimo por dónde viene el problema. Y por el otro lado tenés la situación de Argentina, que no se va a solucionar por lo menos hasta después de octubre, pasadas las elecciones. No es como el mensaje de la televidente que escuchamos muy atentamente recién. Eso de que subió 3 veces el costo de vida. O yo tengo mal los números de la inflación, o nos está mintiendo el Ministerio de Economía, o la señora desconoce que el año pasado creo que fue un 8%, y este año vamos camino ahí, o un punto más. El 8% no es el 300%, quiero aclararlo. Entonces, no es que haya necesidad de algunos núcleos familiares de ir a contrabandear porque creció tanto el costo de vida que no pueden comprar. No, es que es atractivo del otro lado. Mira, alguien escribió un mensaje muy interesante. Las cosas como son. Muy interesante que dice, no es fácil opinar desde Montevideo sobre la situación en el litoral. Acá hay un tema importante. Bueno, y explica, ¿no? Que para cruzar realmente tenés que tener tiempo. Por lo que te lleva, por lo que demorás. Tener tiempo en esa cantidad implica o que no estás trabajando o que no. Lo que dice es, la realidad es que estamos ante una crisis importante de falta de empleo, un pueblo con una deuda interna importante, que en pandemia se vio muy perjudicado, sobre todo en el interior, donde los precios subieron muchísimo y no bajaron después de la pandemia. La gente saca créditos para el consumo familiar. Si cierran la frontera, no va a aumentar el consumo porque no hay dinero. Después, esa lógica es absolutamente entendible. Después agrega una cosa que me parece que es para acá. Concretamente, tampoco se pueden pasar garrafas, mezclan todo. Cosa que no se podrá, pero nos llegó una foto de alguien... No se puede pasar nada, en realidad pasa. No debería. No debería, en todo caso. Un documento que estaban en este momento pasando garrafas. Sí, no se puede, tampoco se puede matar gente, pero hay asesinatos. Digo, vamos a entenderlo. Que no se pueda no quiere decir que no, o sea, que no se deba no quiere decir que no se pueda. Bueno, muy bien. La verdad que... es una situación muy, muy difícil para quienes la están viviendo y también para las autoridades que tienen que tomar decisiones, porque hay demasiadas realidades distintas y opuestas que contemplar. Las soluciones. Sí, está claro que el tema de crear empleo, y es una de las propuestas que se manejan así, con un subsidio que llega hasta el 80%, me parece que es una medida inclusive que se debería mantener en el tiempo. Sí, claro. Totalmente de acuerdo.
Bueno, dejamos por aquí, vamos a cambiar de tema, pero antes les recuerdo que plantas fuertes, sanas, protegidas